Buenas noches a todos los que nos sintonizan a las 7 de la noche día a día en este escenario de plataforma en donde tenemos oportunidad de comunicarles a ustedes nuestra opinión sin censura sobre el acontecer nacional y la coyuntura que sucede semana con semana o temas de interés nacional que también consideremos nosotros importante conversarlos con ustedes, en donde ustedes puedan hacer también una retroalimentación a través de sus mensajes en las redes. Como saben, también hay una página en Facebook de Plataforma SV, también hay una en Twitter en donde ustedes nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias o sus preguntas para ver cómo van a ser evacuadas en la siguiente plataforma. De hecho, yo siempre tomo nota de todas sus sugerencias, además de sus cuestionamientos. No crean que no vamos tomando nota de eso, sí lo hacemos. Esta semana ahora viernes 7 de febrero del año 2020. Esta semana esencialmente Plataforma abordó desde diferentes puntos de vista el tema de las negociaciones con las pandillas y el fuero constitucional en relación a los políticos protegidos por este privilegio constitucional. De forma que el lunes, martes y miércoles, incluso todavía el día de ayer, podemos nosotros ver las diferentes opiniones de Bessie en relación a este tema de las pandillas. El martes Don Dago, cómo el poder político en realidad se protege a sí mismo a través de estas figuras de privilegios. El día miércoles, si ustedes quieren enterarse cuál es el origen de toda esta historia en El Salvador, por qué existe, las pandillas o la figura del fuero, pueden escuchar también al maestro, de hecho se los recomiendo, René Martínez. Y el día de ayer también muy interesante, Mao Maravilla nos estuvo conversando sobre los personajes que han hecho de la política un modus vivendi. Yo creo que todos estamos de acuerdo con él. En realidad el consejo, o lo que yo saco como para decirles a ustedes en este momento es: no persigamos, y en eso concuerdo mucho con Mao Maravilla, no hay que perseguir personas, no hay que creer en las personas. Tenemos falibilidad, somos humanos, nos equivocamos, además podemos ser arrastrados por el sistema. En realidad se ha visto mucho en algunos funcionarios que al ingresar contracorriente son absorbidos por el sistema en una forma negativa. Entonces persigamos valores, no sigamos personas, persigamos valores. Y de esa forma también, antes de entrar al fondo del tema de esta noche, sí es inevitable que hay que abordar, aunque sea de manera breve, lo que sucedió en relación a la convocatoria del presidente, por ejemplo, para este día domingo, a la interpelación que se le hizo a sus ministros y además el tema de la aprobación del voto en el exterior. Solo de una forma breve porque el tema de esta noche es otro. Pero ya se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa las reformas para el voto en el exterior hacia alcaldes también. Sin embargo, sigue quedando incompleto el cumplimiento a la sentencia 156 del 2012 de la Corte Suprema de Justicia, en donde ya quedó claro que si no se cumple a cabalidad con la sentencia en el plazo establecido, pues hay un incumplimiento, y en consecuencia ese incumplimiento lo que hace es postergar la inconstitucionalidad de la omisión de legislar por el deber que tiene de legislar la Asamblea Legislativa para el voto activo y pasivo para presidentes, alcaldes y diputados. Estarían siempre en un incumplimiento. Algunos dirán, pero ya se les permitió para alcaldes, sí, pero no hay voto todavía pasivo, es decir, todavía no se pueden postular y no es lo que la sentencia manda. Hay un intento como por dotar de formalidad legal el decreto. Sin embargo, el trasfondo es no cumplir con la sentencia. Esto no es un fraude legal, como lo menciona el presidente, es un fraude a la Constitución. Es diferente una ley que la Carta Suprema o la Carta Magna de El Salvador. En este caso, por eso es que yo he sostenido en plataformas anteriores que estamos ante un fraude hacia la Constitución, haciendo querer ver como que sí se cumple, pero en realidad solo se le dota de formalidades legales, y el trasfondo no es velar por el derecho a la igualdad en el ejercicio del derecho al sufragio de las personas salvadoreñas que residen en el extranjero. Así de forma breve, podemos ahondar cuando ya tengamos conocimiento del decreto completo. En el tema de la interpelación de los ministros y la convocatoria del presidente, sí es bastante triste que tengan que estarse dando estas mediciones de fuerzas entre órganos de Estado como el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, porque evidentemente es eso y nada más. Si le vemos el aspecto político a la situación,
hay una medición de fuerzas en donde pareciera que está claro hacia dónde se está inclinando la balanza y a favor de quién y a quién perjudica más también. De manera que hay que ser bastante inteligente como oposición y ser una oposición seria y no caprichosa, y del mismo lado, por parte del presidente, ser un velador del cumplimiento de la Constitución de forma seria y tampoco caprichosa, que si entonces vos me procesas o intentás dañarme a un funcionario porque yo creo que estás manipulando a través del lawfare o de la judicialización de la política, manipulando al fiscal general de la República que Arena y el FMLN acordaron nombrar, y que entonces yo en represalia a eso te voy a retirar el apoyo para el financiamiento de los 109 millones de la fase 3 del Plan de Control Territorial, y además te voy a interpelar a tus ministros para que veas cómo se siente que no hagan lo que uno quiere. Así se vio de parte de la Asamblea. Ojalá y fuera un interés genuino de tutelar los derechos de la población y el buen trabajo de los ministros, pero pareciera que desde afuera lo que se percibe es en realidad un capricho, un plan de sabotaje de los planes del gobierno actual, con el simple hecho o la simple finalidad de que fracase. Por otra parte, entonces, pareciera también que la misma situación se da en el órgano ejecutivo. Bueno, vos me interpelás a mis ministros, entonces yo te convoco extraordinariamente, así como me faculta la Constitución. Es cierto que son facultades legales para uno y otro órgano de poder de Estado, pero no podemos nosotros, o no debiéramos en realidad, éticamente, estar utilizando estas facultades legales de parte de uno y otro órgano por capricho o por revanchismo, sino que en el medio estamos quedando nosotros como población y solo vemos pasar los disparos de uno a otro lado. Y en este escenario político, a las puertas de una elección y estando nosotros en un año preelectoral, pensaría yo que deberían de ser un poco más inteligentes la oposición en este caso, porque definitivamente están bastante desgastados y pareciera que no están conscientes, no que tengan que someterse al capricho o a la voluntad del presidente, sino de ya no tener esa prevalencia del interés personal y además partidario por sobre el interés de la nación. En ese sentido, que preguntaban que si esa facultad de interpelar y que sí tienen que ir los funcionarios, que si la facultad de convocar, sí tiene facultad de convocar el presidente, artículo 167 de la Constitución numeral séptimo, no les puede imponer una agenda y obligarles a votar. Definitivamente hubo un exceso en esas declaraciones que se dieron, porque lo que sí se puede hacer es determinar, oiga, en la Constitución no debemos nosotros estar haciendo interpretaciones sacadas de la manga o estiradas. Hay que atender a la literalidad del texto constitucional, y el texto constitucional manda que en casos de interés de la República el presidente puede hacer una convocatoria extraordinaria de la Asamblea. Ahora, evidentemente tiene que establecer, si él dice que es un interés de la República o un interés nacional, tiene que decirle a la Asamblea cuál es ese interés. Obligarlos a votar tampoco puede, porque no hay un dictamen en este momento. Recordemos que fue devuelto el anterior y no hay un dictamen por el que se pueda votar si hubiera que votar, pero no se les puede decir vaya, voten y decidan. Tampoco funciona así de esa manera. Ahora habría que estudiar cuál es el espíritu, además, si creen que no está claro con la literalidad de la disposición, cuál fue el espíritu del momento en el que se estableció esa disposición dentro del cuerpo legal de la Constitución para dotar al presidente de esta facultad. Y es que antes tampoco habían sesiones todas las semanas, pero bueno, ese es otro tema en el que podemos ahondar otro día. Lo importante en este momento es que tengamos claro que sí es una facultad, que sí tienen que ir, y decían, ¿cuál es la sanción si no van? Pueden ir y obligarlos a votar no pueden, pero de que tienen que ir, tienen que ir. Tendría que hacerse un informe, en mi opinión, a la Corte Suprema de Justicia, porque los funcionarios hacen un juramento conforme al artículo 235 de la Constitución de cumplir y hacer cumplir la Constitución, el cual estarían violando de forma directa, porque esta es una atribución que la misma Constitución concede al presidente, y tienen que ir. Lo que no van a poder hacer de parte del Ejecutivo es obligarlos a votar, sobre todo porque no hay ni siquiera un dictamen, que ya se comprometió, por cierto. Mario Ponce ya apareció dando declaraciones que sus legales se hicieron consultas en el órgano judicial con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, preguntando sobre esta disposición de convocatoria, alegando que solamente es en casos de emergencia nacional. La Constitución no dice eso, y si la Constitución no lo dice,
no tenemos que hacer ninguna distinción los que interpretamos, aún y cuando son los magistrados de la sala, pero todavía no hay nada por escrito, porque en la sala de la Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, es cierto, pero en este caso no hay nada por escrito y en este caso la literalidad está más que clara. Dice interés de la República, no dice casos de emergencia nacional, casos fortuitos, etcétera y etcétera. De forma que la obligación de ir la tienen y si no cumplen con esa obligación, pues en violación al artículo 235 estarían en un literal o en un típico incumplimiento de deberes. Ese sí es un delito que está en el Código Penal, allá por el artículo 322 aproximadamente, porque su obligación es cumplir con la Constitución y la Constitución eso es lo que dice. Bueno, en relación al caso de las negociaciones con las pandillas, que es lo que tenemos en este momento, se está realizando la audiencia inicial contra algunos implicados. Es importante retomar el hecho que el juez Godofredo Salazar, en el especializado de sentencia C, cuando él ordena certificar a la Fiscalía lo sucedido y dice que la Fiscalía debería de investigar ordena, dice, pero en realidad es el fiscal general el que va a decidir si procede o no la investigación. Este es el criterio del juez, quien conforme a la ley tiene la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la República cuando tengan conocimiento que se ha cometido un hecho delictivo. Y a raíz de las declaraciones de Noé en Operación Cuscatlán y la sentencia de condena que se dio con 425 personas, dice que se investigue a Mauricio Funes, a Norman Quijano, a Salvador Sánchez Serén, a Aristides Valencia, Benito Lara, David Munguía Payés, Wilson Alvarado. No todas estas personas están incluidas dentro del requerimiento fiscal que presentó la Fiscalía hace unos días y del cual están haciendo en este mismo instante la audiencia inicial. Habría que ver, primero, que esto tuvo que haberse presentado antes que la solicitud de antejuicio, pero bueno, así está. Segundo, hay una violación directa al artículo 3 de la Constitución de parte del Fiscal General de la República al solicitar medidas sustitutivas a la detención provisional, en este caso donde se está persiguiendo peculado, donde se está persiguiendo fraude electoral, donde se está persiguiendo agrupaciones ilícitas, etcétera. Entonces, en casos de menos gravedad, este mismo fiscal ha decretado la detención administrativa y ha solicitado la ratificación de esa detención para que se decrete ya a nivel judicial y lo ha hecho con muchos casos de muchísima menor gravedad. Hay cientos de personas presas por razones menos graves. En ese sentido, al hacer una distinción, porque ahora no estamos ante Juan Pueblo, sino que ante don Juan, con un apellido de gente pudiente económicamente hablando, pues entonces el trato está evidentemente diferenciado. Hay una violación directa al artículo 3 de la Constitución por parte del Fiscal General de la República. Ahora, podría decir o alegar que en lo sucesivo él lo que pretende es que se cambie la forma de trabajar que ha tenido la Fiscalía históricamente, la cual es decretar las detenciones y solicitar la ratificación de la detención provisional en el juzgado de paz correspondiente. Y eso es normal porque también en los juzgados lo hacen, en la sala de lo constitucional. Bueno, que cuando nosotros tenemos una jurisprudencia en una cámara, por ejemplo, que dice que se va a interpretar de esta forma o se va a resolver de alguna forma este caso, en casos similares tienen que resolver de la misma forma y si deciden resolver de una forma diferente, tienen que fundamentar ese cambio y a partir de ese cambio resolver de esa manera. Entonces, si este va a ser el actual del fiscal general, a partir de ahora tiene que ser coherente y en lo sucesivo desde ahora solicitar medidas sustitutivas a la detención provisional en todos los casos iguales o de menor gravedad y empezar a solicitar una revisión de medidas en los casos en los que hay un montón de detenidos por causas menor gravedad. Es decir, hay que ser coherentes. Si esta va a ser la forma nueva de trabajar de él, pues entonces así tiene que hacerlo para todo mundo, igualdad ante la ley. Ya sabemos que Juan Pueblo y Juan con un apellido rimbombante no son iguales en la realidad económicamente hablando, quizás profesionalmente hablando, pero ante la ley lo que la Constitución manda es que se les dé un trato igual y sobre todo procesal. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de un proceso penal y que ya se hizo toda la investigación, vamos a abordar todas las etapas de un proceso penal que en primera instancia, solo de forma breve les voy a decir que hay 3 audiencias que se realizan ya posterior a la investigación administrativa que realiza la Fiscalía General de la República. Entonces, se hace la audiencia inicial, se estudia si hay medidas o no hay medidas,
Es decir, si va a pasar con detención o no detención a la fase de instrucción. En la fase de instrucción es donde se investiga. En la fase de investigación puede durar 6 meses, prorrogar por otros 6 meses más, y luego se realiza la audiencia preliminar, que es donde se discute, bueno, en ese momento, antes de la audiencia preliminar, la Fiscalía acusa o pide sobreseimiento. Ese momento, la Fiscalía General de la República pierde esa imparcialidad, digamos, esa objetividad de estar investigando prueba de cargo y de descargo, y en ese momento se decanta por acusar o por sobreseer, es decir, ya se convierte en un ente parcial, y allí es el juez que va a estudiar los elementos de convicción o la prueba para que se comprenda que se ha aportado tanto por la defensa como por la Fiscalía, y con base a ello determinar si merece o no pasar a la siguiente fase, que es el juicio. Y en el juicio pues ya ahí sí se valora conforme a la sana crítica toda la prueba incorporada en el proceso. Ahora, sí me interesa que ustedes comprendan que es un testigo criteriado, porque se quiere desmeritar el hecho de que porque no es un criteriado que no vale lo que dice. No es cierto. La ley reconoce la figura del testigo criteriado y digamos, la limita a ciertos requisitos. Y es que el testigo criteriado, su dicho, todos sabemos que el testigo criteriado es un delincuente, confeso y mentiroso. Además, los testigos criteriados mienten, y mienten bastante. Entonces, la obligación del ente fiscal es verificar que lo que le está diciendo es cierto. ¿Cómo lo va a verificar? A través de otros medios probatorios. Ya hubo una condena a través de Noé en el juicio de Operación Cuscatlán y en relación a muchísimas personas, lo que quiere decir que ya este testigo fue útil en una ocasión y que meridianamente ya se le probó que lo que decía era cierto. Ahora ha dicho otras cosas en relación a otras personas, en las que, dicho sea de paso, se le han tomado entrevistas y ampliación en enero de este año a él y a otro testigo de clave, Salomón, que además concuerda, porque también no solo hay prueba directa, sino que también hay prueba referencial o testigo referencial. Testigo referencial es cuando a mí me contó Pedro y Pedro sabe, Pedro vio y Pedro oyó, entonces, pero a Pedro no lo podemos ubicar en el proceso, no es posible traerlo al proceso, entonces yo sirvo como referencia. Lo que pasa es que la Fiscalía tiene que ofrecerlo en calidad de testigo de referencia y explicar por qué no se puede ubicar la fuente original de prueba o el órgano original de prueba. Entonces, en ese sentido, si se ha corroborado por otros medios probatorios que lo que está diciendo no es cierto, y que para el caso, si nosotros vemos todo el requerimiento fiscal presentado por la audiencia de este día, vemos que hay transcripciones de audios, que hay escuchas que se le hizo a los pandilleros y que concuerdan con lo que dicen, hay identificación de llamadas telefónicas, hay declaración incluso del señor Jorge Velado, en donde dice que el alcalde Mason se le acercó pidiéndole $30,000 y que él se los dio y que sabía que eran para entregárselo a las pandillas. Aquí hay un problema fundamental de financiamiento a las pandillas que no está ventilando el fiscal general de la República. No sabría decirles por qué, porque sí es muy evidente. La LECAT, o la Ley Especial contra Actos Terroristas, así lo determina. Hay ocupación de territorio de parte de este grupo terrorista, hay corrupción en alto nivel, y financiarlos implica admitir todas las consecuencias para lo que estos grupos utilizan ese poder o ese dinero. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar esta declaración del testigo criteriado? Simplemente hay que considerar si hay o no hay elementos que corroboren lo que él ha dicho, y la Fiscalía sí ha incorporado, incluso se dio a la tarea de investigar en la web cuántos videos hay relativos a pandillas, hizo la extracción, ha hecho fijación de imágenes, ha hecho transcripción de conversaciones, y aunque los videos no sean muy claros, pero yo creo que cualquiera que vea las fotos que son fijadas de esos videos podría reconocer de las personas que se trata. Ahora, con esto no digo que son culpables, pero sí les estoy diciendo que el testigo en este caso, el testigo criteriado, no ha venido solo, el testigo se ha presentado acompañado de videos, es decir, ya viene el órgano de prueba acompañado de otra prueba que se ha formado pericial a través de las fijaciones de imágenes y transcripciones. Hay documentación que se entregaron para el 2014, $433,000 de parte del FMLN, $100,000 de parte de Arena en el 2014, $138,000 en el 2015, que las reuniones, incluso una se menciona que fue de Benito Lara dentro de la Asamblea Legislativa en su oficina, otras reuniones son alrededor de 13, 15 y en la iglesia anglicana, que se les mencionó que ya no hablaran de tregua, porque recordemos que ya se estaba procesando, sino que se mencionara un proceso de pacificación. Y cuando yo les mencionaba que pueden hacerse, porque en la fase de investigación se va a proponer prueba, que hay una investigación pericial que puede hacerse del comportamiento electoral, eso sí se los mencioné anteriormente en otra plataforma,
Y cuando nosotros vemos que los resultados de la primera vuelta en el 2014 daban un margen de diferencia de exactamente el 10%, y después ese margen es reducido enormemente, entonces determinar cuáles pudieron haber sido las posibles causas y si tiene lógica ingresar esas causas dentro de todas las explicaciones que han dado estos testigos y los videos que también pareciera corroborarlos. Y lo grave del asunto es que cómo nosotros podemos entonces ahora estar seguros que no hemos sido probablemente gobernados por funcionarios que han sido electos de una forma fraudulenta, de una forma con manipulación a elecciones. Esto es bastante grave y creo que hay que darle la seriedad que amerita. Tampoco hay que ser selectivos en nuestras formas de valoración, que si es el presidente está bien. También hay una investigación en donde se menciona a Mario Durán y a Carlos Marroquín en escuchas telefónicas relacionadas incluso dentro de ese requerimiento fiscal que se discute hoy, que se reunieron en una ocasión, que no saben sobre qué trataron, ni se menciona tampoco, pero ahí está y existe, es una realidad, no lo neguemos. Y todos tienen que tener el mismo tratamiento, si no estaríamos dando un doble discurso, que para este sí, pero que para este no, y es mucho de lo que hemos criticado hasta ahora, como por ejemplo lo de Osiris Luna, y que es lo que planteaban la oposición, que por esa razón no daban el financiamiento, porque no se sabía qué estaba haciendo. Ahora que sabemos que Seguritech estaba pagando el viaje, imagínense qué peligroso hubiera sido que en el futuro nosotros nos demos cuenta que Seguritech fue contratada cuando ya sucedió esto, en contra de la ley de ética gubernamental. Quizás para algunos no sea importante, pero es algo que hemos criticado mucho en el pasado en relación a otros funcionarios y que hay que prestarle atención. No es tan sencillo. Hay licitaciones que se van a hacer y esta empresa ya estaría automáticamente invalidada para contratarse, en mi opinión, porque ya se ve discutida, digamos, la parte ética correctamente. Así que, bueno, vamos a continuar hablando de este tema porque todavía no sabemos el resultado. Se les recomienda a las personas procesadas que mejor dejen de estar dando declaraciones porque se pueden comprometer, como ya lo hizo Paolo Luers en esa declaración que da ante el Faro el 18 de enero aproximadamente, o las fotos que saca don Norman Quijano reunido rezando. Ahí hay posibles testigos que se pueden identificar, y así tenemos muchos temas nosotros que podemos hablar, pero seamos sensatos, analicemos las cosas, no solamente porque son Arena y el FMLN directamente son culpables, tienen derecho a defenderse y hay que reconocer que hay unos de ellos que están dando la cara de frente, como Benito Lara y Ernesto Mason. Así que bueno, me despido de ustedes dejándoles un consejo legal rapidito, breve, y es que en relación a temas de lavado de dinero hay muchos salvadoreños viniendo del extranjero con dinero en efectivo abajo del monto de $10,000 y traen 9,000 o 9,999 para evadir, no para evadir los controles porque en realidad es legal, sino que para evitar la complicación que le va a generar traer un monto arriba de esa cantidad. Pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, porque pareciera, si usted eventualmente se ve vinculado a una persona procesada por lavado de dinero, entonces en extensión de dominio lo pueden vincular porque usted aparentemente está tratando de mantenerse en el movimiento de dinero abajo del límite para no despertar sospechas. Entonces eso se ve como un intento de evadir controles y como una práctica normal para aquel lavador de dinero consuetudinario. Mejor haga los trámites para hacer transferencias cablegráficas, haga, si es profesional independiente, haga sus declaraciones de IVA, no evade impuestos. Miren, todo esto les va a generar quizás en este momento mucho dolor porque tengan que declarar o porque les quiten comisión en las transferencias, pero créanme que se están evitando muchos problemas en el futuro. No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas. Así que, bueno, nos sintonizamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Las citas todos los días a las 7 en plataforma de TVX, nuestro espacio sin censura. Buenas noches.